El otro día comenté que tenía un artículo, no sé cómo me llegó, la verdad, pero lo tengo hace bastante tiempo. Yo muchas veces mencioné que la Biblia, tal y como la conocemos, puede ser leída de diferentes aspectos. Se la puede considerar en algunas de sus partes un libro absolutamente dedicado a la deidad, de quizás una pureza lingüística y un contenido de mensaje con el cual podríamos bien coincidir o no, pero que merece un respeto. Pero hay partes de la Biblia que son realmente, no sé, en mi consideración, tremendas. Y en particular con las mujeres. Es como que hay un ensañamiento al respecto, que no sé si más de una vez ha sido considerado, si ha sido discutido. Yo no quiero entrar en esas cuestiones porque me parecen propias de cada uno de los fieles, del momento de entender que bueno, que era otra época, que de pronto el machismo estaba por encima de muchas formas de considerar a la mujer. De hecho, desde el vamos se la considera a partir de una de las costillas del hombre, ¿no? Lo cual ya la reniega su figura a un punto poco menos que de inferioridad total. De esas aristas se ha tomado el feminismo, evidentemente, en su lucha con respecto a la defensa de las igualdades de derecho, lo cual coincido totalmente. Hay cosas del feminismo que de pronto quizás me parezcan un tanto agresivas, pero uno las acepta porque no me considero del otro bando. Me considero en una tercera posición, observando las diferencias tremendas que existen entre el machismo y el feminismo y las luchas reivindicatorias que las mujeres vienen llevando de hace muchísimos años, por no decir siglos, aunque convengamos que muchos siglos atrás esto no era conveniente, existía una cierta, no sé, ¿cómo decir?, supeditación entre la mujer y el hombre, y la mujer aceptaba de pronto su rol y no lo discutía. El transcurso de los tiempos y muchas consecuencias graves y nefastas con respecto a un machismo acendrado, evidentemente ocasionaron el nacimiento de un feminismo, y un feminismo que al día de hoy coincidamos que es muy activo. La cuestión es que hay una sección que me toca, digamos, investigar, y me aparece este texto que quisiera compartir con ustedes. Tiene que ver con la relación de la sexualidad y el feminismo a partir del estudio de la Biblia. La escritora que lo desarrolló lleva por nombre Barbara Walker, y ella desarrolló escritos importantes con respecto a la problemática de la religión como acción dominante, y de cómo estos problemas han contribuido a la creación y el aumento desmedido a veces de sociedades patriarcales, y lo cual derivó directamente al sexismo. Con respecto al escrito, estas revisiones que esta, creo que era psicóloga si no me equivoco, las revisiones que llevó adelante de la Biblia, bueno, tendieron a eliminar las figuras deidades más antiguas, especialmente femeninas. O sea, la Biblia no reconoce las deidades femeninas, todo lo contrario, las ignora. Por supuesto que tras muchos siglos de elección y revisión de libros canónicos, se eliminó casi cualquier rastro de divinidad femenina en la literatura cristiana. Eso es realmente importante. El hecho, mejor dicho, de que no existan mujeres sacerdote, salvo algunas en estado de rebeldía que hoy día practican, y es como que el Vaticano aceptó desde el punto de la, digamos, excepción. Pero es evidente que la mujer no accede a un sacerdocio de la misma manera que accede un varón.
Pero bueno, vamos derecho al tema, porque voy a leer textualmente en qué, digamos, partes de la Biblia aparecen estos escritos. Podríamos empezar con una de las instancias que se denomina las inmundicias femeninas. Desde el vamos me disculpo, es un tema tanto duro, quizás hasta agresivo, pero no sé, me veo en la obligación de compartirlo y que cada uno o cada una, porque aquí la opinión femenina creo yo que va a estar fundamentada, tienen abiertos naturalmente los comentarios para acercar su opinión, su sentir, ¿no? Bueno, comencemos. En el Levítico 12, 2:8 encontramos el siguiente texto. Cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará inmunda durante 7 días. Será inmunda como en el tiempo de sus reglas. Hablamos de la regla y hablamos de la menstruación femenina, naturalmente. No hace falta que lo aclare, pero por las dudas para quien no lo comprenda. Permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Pero si da a luz una niña, quedará inmunda 2 semanas y permanecerá 66 días purificándose. Al cumplir los días de su purificación, sea por niño o por niña, presentará al sacerdote un cordero de 1 año como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Nota, al margen, ¿no? Creo que Dios está diciendo que la maternidad hace inmundas a las mujeres, ¿no? Al punto que tienen que presentar una ofrenda por su pecado y por supuesto matando animales. Además, por supuesto, no conforme con este absurdo, la ley también es sexista porque indica que la mujer es inmunda el doble de tiempo cuando da a luz una niña en vez de un varón. Parece ser que los hebreos del tiempo bíblico detestaban cuando nacía una mujer. Vamos por el Levítico 15, 19, 30. Cuando una mujer tuviere flujo de sangre, 7 días estará apartada. Cualquiera que tocase sus pertenencias será inmundo. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará delante de Dios del flujo de su impureza. Nota, las menstruaciones hacen inmundas a las mujeres y necesitan hacer ofrendas para purificarse, como siempre, matando animales. Convengamos que esto no tiene sentido, pues según esta ley, entonces ninguna mujer podría ser pura después de la pubertad. Se me trabó. La menstruación se da aproximadamente 1 vez cada mes. ¿Es razonable aceptar esta ley? La menstruación es un proceso biológico normal en la fertilidad de la mujer. Entonces, ¿se equivocó Dios al crear el ciclo menstrual femenino? ¿Qué pasaría si una mujer quiere acercarse a Dios con mucha fe, pero de momento se encuentra menstruando? ¿La rechazaría Dios en aquella circunstancia? Se afirma que hasta las cosas que la pobre mujer toca quedan inmundas. Es una tremendamente absurda forma de discriminación femenina. Otra nota. La Biblia indica que hay que matar animales cada vez que una mujer tenga menstruación. ¿Hay algo lógico, por muy pequeño que sea, en esa creencia? Realmente. Pasemos a las leyes sexistas. Deuteronomio 21, 10, 13. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y tu Dios los entregue en tus manos y te lleves
sus cautivos. Si ves entre ellos una mujer hermosa, te prendas de ella y quieres tomarla por mujer, la llevarás a tu casa y quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre un mes entero. Después de esto podrás llegarte a ella y serás su marido y ella será tu mujer. Observamos que la ley hebrea, además de estar auspiciando la guerra, afirma que es normal y permitido raptar a las mujeres de otras naciones y apropiarse de ellas. ¿Piensan que es correcto este tipo de comportamiento? Deuteronomio 21, 15, 17. Si un hombre tiene dos mujeres, a una de las cuales ama y a la otra no, y ambas les dan hijos, si resulta que el primogénito es de la mujer a quien no ama, el día que reparta la herencia entre sus hijos no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama, en perjuicio del hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Se está promoviendo la poligamia. Más importante es el derecho de primogenitura que la propia moral. De la mujer nunca se dice que puede tener dos maridos, únicamente al hombre le es permitido aquella conducta. Degradación femenina. Génesis 12, 10, 19. Abraham, consciente, pusilánime, que su esposa sea seducida y utilizada sexualmente por monarcas extranjeros. Abraham descendió a Egipto. Cuando estaba por llegar, dijo a su mujer: «Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya». Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Faraón, debido a su intimidad con ella, trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, ciervos y camellos. Génesis 20, 1, 2. Abraham se trasladó al país de Negev, decía de Sara: «Es mi hermana». Por eso el rey de Gerar, llamado Abimelec, la mandó a buscar para tomarla para sí. Abraham no tiene ningún respeto por su esposa. La ofrecía de una manera degradante. Ni siquiera le importaba si ella consentiría en relaciones con otros hombres. Génesis 16, 1, 3. Sara, esposa de Abraham, ofrece a su criada Agar para que tenga relaciones sexuales con su marido y conciba un hijo de él. Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Abraham se unió a Agar y ella quedó encinta. El comportamiento de Sara es autoritario, pues para nada le interesa si la criada está de acuerdo o no en acceder a ser usada por Abraham. La criada egipcia es un objeto sexual que estaba a entera disposición de sus patrones. Seguramente a Abraham no le molestaba demasiado esto. Génesis 19, 1, 9. Lot da hospitalidad a dos ángeles que vienen a destruir Sodoma. Y por la noche se acerca una multitud con perversas intenciones. ¿Dónde están los varones que llegaron a tu casa anoche? Sácalos para que abusemos de ellos. Entonces Lot salió a ellos y dijo: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas vírgenes, os las daré, y haced de ellas como os bien pareciere». Esta historia da a notar que el pueblo bíblico tenía un absoluto desprecio por las mujeres. A Lot le parecía muy normal sacrificar a sus hijas, con tal de preservar la integridad de sus invitados, que eran de sexo masculino.
Bueno, podemos observar simplemente que el sexismo ya era evidente. Jueces 19, 22, 30. La conducta de un levita en Gabaá presenta otro ejemplo de sexismo denigrante. Los hombres perversos de aquella ciudad rodearon la casa y golpeando la puerta le dijeron: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que nos divirtamos con él. Y salió a ellos el dueño de la casa. He aquí mi hija virgen, os la entregaré. Abusad de ella y haced con ella lo que os parezca. Entonces el hombre tomó a su concubina y la sacó fuera. Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. El marido de aquella infortunada mujer la encontró desnuda frente a la puerta. Le habló para que se levante, pero no hubo respuesta. Entonces la cargó sobre su asno y se puso camino de su pueblo. Llegando a su casa, cogió un cuchillo y tomando a su concubina la partió miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel, a manera de un reclamo de venganza. Por favor. El crimen descrito en este pasaje bíblico es horrendo y alcanza niveles de crueldad indescriptible. No hay otra forma de poder definirlo. Tampoco existe ninguna explicación que justifique el comportamiento infame de aquel hombre, un sacerdote de Dios de la tribu de Leví. Jueces 19:1. Números 31, 7, 18. Dios ordena matar a hombres y mujeres medianitas, pero Moisés insiste en que se dejen con vida a las muchachas vírgenes. Atacaron a Madián, como había mandado Dios a Moisés, y mataron a todos los varones. Hicieron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños, y saquearon su ganado, sus rebaños y todos sus bienes. Dieron fuego a todas las ciudades en que habitaban y a todos sus campamentos. Moisés se encolerizó contra los jefes de las tropas. Les dijo: ¿pero habéis dejado con vida a todas las mujeres? Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Este es el típico comportamiento de los saqueadores de ciudades y violadores de mujeres. Si no fuese así, entonces, ¿qué otro motivo tendría Moisés para dejar con vida a las vírgenes, si no era para que todos abusaran de ellas? Por supuesto, obvio, el texto no menciona la suerte que corrieron aquellas muchachas. Deuteronomio 22, 20, 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti. Una ley que exija asesinar a las mujeres que no lleguen vírgenes al matrimonio solo puede provenir de un pueblo en extremo machista. Por supuesto que de la virginidad en los hombres nada se menciona. La aversión contra la sexualidad femenina era tan enfermiza que el cristianismo en la Edad Media nunca quiso admitir la idea de que la mujer experimente placer en las relaciones sexuales y oficialmente negó la existencia del clítoris. Por eso aún persiste el antiguo término griego, ya que no hay equivalente en español o en inglés para nombrarlo. Levítico 21:7. El sacerdote no tomará mujer prostituta o privada de su virginidad. Tampoco tomará mujer divorciada de su marido, porque él está consagrado a Dios. Otra vez, el contexto es meramente machista. La virginidad femenina es considerada con una excesiva importancia. Un hombre consagrado solo debe casarse con mujeres vírgenes para no ofender a Dios. No interesa si la mujer tiene buenos o malos sentimientos, lo único importante es su virginidad. Tiene lógica esto. Reyes 10, 2,
3. Salomón, que superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, fue bastante promiscuo. Amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Reyes 11:1-3. Este relato sexista presenta la absurda idea, que las numerosas mujeres que tiene un hombre son un símbolo de su riqueza. En este sentido, el narrador del texto considera a la mujer como meros objetos para el hombre. Es el colmo de la degradación femenina. El sabio Salomón desobedeció descaradamente la ley de su mismo Dios. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Parece que no cumplió, ¿no? Deuteronomio 17:17. Si Salomón supuestamente fue tan sabio, como se dice, el más sabio del mundo, ¿cómo es que nunca siguió la ley que les había dado Dios, el Dios de Israel? ¿Dónde quedó tanta sabiduría? Relaciones promiscuas. Génesis 19:30-36. Las hijas de Lot lo emborrachan para relaciones sexuales incestuosas con su padre y así quedar embarazadas. Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él. La mayor dijo a la menor: no queda ningún hombre que se una a nosotras como es costumbre. Tengamos descendencia de nuestro padre. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Al día siguiente se levantó la menor y durmió con él. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Se considera normal este tipo de conductas sexuales, desviadas, incestuosas y degradantes. Pero más importancia se da al hecho de tener hijos, no importa quién sea su progenitor, que a tener una conducta decorosa. ¿Qué clase de enseñanza moral puede aportar esto? Si es que hay alguna. Génesis 29:15-30. Jacob se enamoró de su prima Raquel y se ofreció a sí mismo como salario ante su hermano Labán, padre de la muchacha. Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro. Pero el astuto Labán aceptó el contrato, no sin previamente ofrecer a su otra hija, Lea, antes de entregarle finalmente a Raquel, con lo que logró mantener trabajando al perseverante Jacob más años de los convenidos. Pero mientras que Lea fue fecunda, resultó que Raquel era estéril. A partir de aquí se arma un embrollo que resulta en diversos encuentros sexuales de Jacob con Lea, su hermana Raquel y las criadas de ambas, Silpa y Bilha, con quienes tiene hijos. Génesis 30:1-24. Este es el origen de los célebres 12 hijos de Jacob. Este relato es triplemente degradante. Primero, se promueve la promiscuidad. Segundo, se favorece la idea sexista de que las mujeres sirven solo para proteger hijos. Tercero, las criadas son consideradas como objetos sexuales, pues son ofrecidas a Jacob por orden de sus propias patronas. Así pues, el pobre Jacob, no le quedó más remedio que tener relaciones sexuales con las 4 mujeres, pobrecito. Génesis 38:11-26. Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Sela sea grande. Permaneció allí algún tiempo hasta que murió la esposa de Judá. Y Tamar no encontró una mejor oportunidad para seducirlo. Se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y la vio Judá y la tuvo por una prostituta, pues tenía cubierto su rostro. Se acercó a ella y le dijo: déjame ahora que me acueste contigo. Y en pago de los servicios sexuales, Judá le ofrece un cabrito de su rebaño. El relato continúa describiendo que ella le pidió como garantía algunos de sus objetos personales, los cuales fueron de utilidad para demostrar que era el propio Judá, su suegro, quien la había embarazado. Este es otro ejemplo
del comportamiento lujurioso que estos honorables representantes del pueblo de Dios llevaban a cabo. La idea hebrea de que la moral sexual no interesa en lo más mínimo empieza mientras se asegure la descendencia coterránea, todo está bien. Samuel 11:1-27. David seduce a una mujer casada, luego bebe con el esposo engañado y para que no descubra su adulterio lo envía a la muerte. Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David. David entonces invita a un banquete a Urías, le embriaga y envía con él mismo una carta dirigida al jefe de su regimiento, con una fatal instrucción. Poned a Urías en el frente más peligroso de batalla, luego retiraos de él para que sea herido y muera. Betsabé hizo duelo por su marido, pero pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio un hijo. La conducta de David es evidentemente perversa. ¿Qué clase de ejemplo a su pueblo puede esperarse de un rey así? ¿Por qué Dios permitió ese atropello? Obviamente la actitud de David mereció castigo. El profeta Natán se lo haría saber. Al haber ofendido a Dios en este asunto, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Samuel 12:14. Pero este castigo de Dios no es nada justo, ya que se ensaña contra el recién nacido, como si el niño hubiese tenido la culpa de todo. Si Dios hubiese sido justo, era al propio David a quien debía castigar por su falta. Samuel 13:1-21. Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Estaba Amnón tan atormentado porque su hermana Tamar era virgen y le parecía imposible conseguir algo de ella. Entonces Amnón, fingiendo estar enfermo, mandó a llamarla. Fue pues Tamar a casa de su hermano. Pero él la sujetó y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella respondió: no, hermano mío, no me fuerces. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. Cuando su hermano Absalón se enteró, simplemente dijo: calla, hermana mía, es tu hermano, no te preocupes de este asunto. Así la pobre Tamar tuvo que aguantarse la deshonra y la canallada de su hermano. Cuando el rey David supo todas estas cosas, se irritó al extremo, pero no hizo nada al respecto. No así Absalón, quien decidió tomar venganza. Amnón ha muerto por orden de Absalón desde el día en que violó a su hermana Tamar. Samuel 13:32. Una mujer es violada por su hermano y el único tipo de ayuda que recibe es la recomendación de callarse y luego la muerte del agresor. ¿Qué diablos le pasa a esta gente? Por favor. Tamar, por ser mujer, no podía hacer nada más que sufrir silencio, o sufrir en silencio en realidad. Esto es correcto. ¿Por qué David, el padre de ellos, se quedó de brazos cruzados ante el hecho? Es claro que las mujeres no tenían ningún derecho de preservar su integridad. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Yo ya me siento absolutamente asqueado de todo lo que he tenido que leer y de algunas opiniones que he vertido, pero forzado por la barbaridad de lo que acabo de leer. Y esto está en la Biblia católica. Seguramente muchos se sentirán molestos por esto.
No sé si es correcto que me disculpe, porque sencillamente lo que he hecho es difundir algo, no dentro de un terreno de falsedad, sino absolutamente comprobable. Por eso está la mención de los diferentes versículos, como para que quien los quiera buscar pueda corroborarlo. No es mi intención crear una ofensa, créanme. Pero me parece que es el momento, como bien dicen aquellos que conocen esta trascendencia de nuestro querido planeta, a una forma dimensional mucho más pura y más acercada al amor. Me parece que es hora de que empecemos a ir desenmascarando ciertas cuestiones que han sido aceptadas mayormente por miedo a enfrentar situaciones en las que alguien pueda llegar a decir: ¿cómo te atreves, hereje, a decir tal o cual cosa? Yo no me atrevo a nada más que a leer lo que dicen los libros. Este trabajo de selección, reitero, fue llevado adelante por Barbara Walker, absolutamente feminista en su acción, eso no se puede negar, pero yo creo que con motivo. En este caso, y sigue, yo no seguí porque ya me parece que media hora de lectura de estas características es suficiente. Yo no sé qué análisis hacer de esto. Sí puedo entender la actitud de Micael al accionar la llegada de su clon humano, si lo podemos llamar de alguna manera, Jesús. Está claro que esa sociedad pasaba por, no sé cómo llamarla, una enfermedad social. Tampoco me atrevo a decir que era una, ya hay muchas otras opciones que, bueno, dejaré para más adelante, aunque no es la forma como a mí me gusta tratar estas inspiraciones, pero yo quiero inspirar a partir de estas barbaridades una reflexión en cada uno de nosotros. Porque convengo de que debe haber muchos que siguen muy fieles a esta religión, asumiendo el lado positivo, quizás llevada más hacia el cristianismo. Porque yo, más de una ocasión, y lo voy a explicar quizás con más detalle más adelante, el catolicismo no es cristianismo. El cristianismo era la contra, era el enemigo del catolicismo. Eso también está documentado, no lo digo yo por mí. No nos olvidemos nunca lo que sucedía en Roma. ¿A quiénes tiraban a los leones? A los cristianos. Porque, evidentemente, no había ninguna coincidencia entre la actitud de lo que se conocía como la Iglesia Universal, que luego fue la Iglesia Católica, o ya era, y el cristianismo, del cual daba la cantidad enorme de seres fieles absolutamente a la doctrina de Cristo, que encima no era una doctrina. Esto era solamente tradición oral, era narración de experiencias. Jesús se encargó eficientemente de no dejar libros. Por un lado, para no crear una contraposición en base a aquellos que podían utilizar esas escrituras de manera errónea e incluso crear situaciones de caos y enfrentamiento, que igualmente existió. ¿Y quieren algo más erróneo que crear una religión a partir de Jesús? Cuando él aclaró perfectamente que no venía a crear religiones ni ningún tipo de situación de culto al respecto, sino que todo lo contrario, él buscaba la individualidad del ser, el crecimiento del ser interior, del creador, para poder concebir entre todos una creación más justa y amorosa. Naturalmente, muchas de estas palabras tomadas en forma directa
pero no narradas por él, ni mucho menos escritas. Tomaron forma en muchos evangelios apócrifos. Y son apócrifos precisamente porque niegan totalmente lo que después sucedió y niegan totalmente la validez de la actual iglesia. De ahí yo creo que viene la enorme división y separación en base a los evangelios y las diferentes visiones e interpretaciones. Y hay un evangelismo absolutamente desarrollado a nivel mundial. A mí me tocó participar en algunas intervenciones acá en Argentina, en particular llevadas adelante por el que se considera obispo, al menos en Estados Unidos, del evangelismo, que es el pastor Luis Palau. Tuve ocasión de estar en las 3 presentaciones aquí en Argentina, al menos en el momento en el que yo trabajaba en el móvil. No tengo noción de si ha vuelto o no. La primera fue en la famosa estatua de las Nereidas, donde corrió el otro día, en la Avenida Libertador, donde corrió el otro día Colapinto, hizo su exhibición. Me pareció tremenda la cantidad de gente, y particularmente la gente joven. Convengo con la verdad, yo venía un tanto molesto. Me tocó quedarme un par de días después de una carrera y aprovechamos el equipo que ya estaba en Buenos Aires y se instaló todo esto. Se habló de casi 1 millón de personas. Yo no sé si fue tan así, pero yo lo que sé es que habían colocado como 5 pantallas detrás mío. Yo estaba más cerca del escenario, pero cada 200 metros había una pantalla, o sea que eran 10 cuadras para atrás. Y la Avenida Libertador es enorme, ¿eh? No sé si son 6 u 8 manos, nunca las conté, pero sé que es enorme, es muy, muy ancha. Era tremenda, la gente que estaba en la plaza, porque era mirar para los costados de todos lados, era todo gente. Claro, se habían convocado todas las iglesias evangelistas, no solamente de Buenos Aires, sino partes del país, venían de todos lados. Y realmente era una presentación, pero apabullante, realmente. Después, no sé si por fecha directa o indirecta, lo hicimos en Mendoza. Creo que era el Parque Miguel Lillo, no sé cómo se llamaba, era un parque también enorme. Otra vez, miles, cientos de miles de personas. Lo hicimos en Mar del Plata, en el casino, entre los 2 lobos. Ahí se armó el escenario. Otra vez. La Rambla llena de cabo a rabo y no se veía dónde terminaba. Incluso había gente detrás del escenario. Lo hicimos en Buenos Aires, en la zona del Obelisco. O sea que me había olvidado esa. Otra vez, toda la avenida 9 de Julio hasta el fondo. Decían que los últimos estaban a la altura de Constitución. Y en cada tanto pantallas que por supuesto cubríamos nosotros con nuestras cámaras. Ahí, como dato técnico, se utilizó el primer video wall que cubría todo el escenario, que tenía como 100 y pico de metros de ancho, pero tenía una virtud de ese video wall. Se fraccionaba en gajos, así le podíamos decir técnicamente, o subpantallas. En un momento dado, fuimos 4 cámaras los que cubrimos ese estreno a nivel nacional. Fue la primera vez que se utilizó esa pantalla. La trajeron de Estados Unidos, tengo entendido que el propio Pastori la donó para que quedara acá en Argentina. Nunca más supe de ella porque, bueno, no pudimos hacer otro evento de esas características. ¿En qué consistía esto? A cada una de las cámaras nos asignaban a alguien. Uno estaba con el pastor,
otro estaba con alguien que estaba caminando por el escenario. En ese momento cantaba un cantante muy conocido de acá, que es Juan Luis Guerra, si no me equivoco era él, y otro era un músico, era una cámara un poco más... Bueno, la cuestión, se las hago corta, la pantalla se veía completa, con la persona que estaba de pronto hablando o presentando. De golpe se dividía en 4 secciones, con 4 imágenes diferentes, lo cual más de uno podría decir, bueno, era un wipe múltiple, o sea, múltiples ventanas. Eso se concentraba en la parte más bien central de la pantalla y aparecía pequeña. Pero acá venía la magia. Por eso el director nos decía, chicos, no pierdan a su objetivo. A mí me había tocado justamente Juan Luis Guerra. Pero, claro, el tipo se movía. Yo tenía un lente por 55, las 2 cámaras éramos Tito Magaldi y yo con los lentes largos, y después ya estaba una más cercana que tomaba el escenario y una casi de primeros planos que estaba arriba. Ellos tenían un plano más bien fijo, pero nosotros con Tito teníamos que seguir a estos muchachitos que se movían en el escenario. Bueno, la cuestión que se empiezan a separar los gajos y queda un hueco entre pantalla y pantalla. Lo que fue eso, una ovación que se venía abajo, no sé, ahí sí había más de 1 millón de personas. Tremendo. Y así se fueron separando las 4 imágenes, los 4 sectores. Y por supuesto, ocupó casi todo el largo, eran como 100 metros. Nunca había habido una pantalla de ese tamaño, por favor. Mientras tanto, nosotros sufríamos tratando de no perder el cuadro y que no quedara en semejante pantalla que se veía de toda la avenida 9 de Julio un espacio vacío. Fíjense el dinero que se movía, porque eso no cuesta 2 pesos, ¿eh? De hecho, no existía acá en Argentina. En Mar del Plata me pasó otra anécdota, y esa sí la puedo contar, incluso con un cierto grado de, no sé cómo llamarlo. Plantó en mí una enorme duda, que creo que me dura hasta el día de hoy, a pesar de que he tenido demasiadas pruebas de mis acciones, como para poder entender que, bueno, que no estoy tan lejos de ser lo que se supone que fue. Yo estaba en ese momento en el móvil, que estaba sobre la parte de la Rambla, justo más llevado hacia el lado del Hotel Casino, o sea, del lado del casino, perdón, no es hotel, con la trompa apuntando al mar y la escalera hacia el costado que daba la propia Ramblita, que es una rambla de separación. Está la estatua de Guillermo Brown ahí en el medio. El que conoce Mar del Plata ya sabe a qué me refiero, y el que no la conoce, bueno, no importa, no es anecdótico eso. Lo anecdótico es que de golpe, y yo estoy sentado en la escalinata, porque acababa de llegar hace un rato, era temprano todavía, no había mucha gente, y yo siempre, bueno, llegaba temprano. ¿Por qué? Porque teníamos que llevar la cámara a la posición, la armábamos, la calibrábamos, probábamos con el director el plano, si estaba todo bien. Mientras tanto los chicos iban tirando cable, los asistentes. Entonces los cámaras contribuíamos llevando, generalmente con un asistente más, porque eran equipos muy pesados, había que llevar un trípode también que era muy pesado, mientras que el resto del equipo técnico tiraba cables, como quien dice. Bueno, de pronto aparece el pastor Palau, caminando con por lo menos 6 tipos de seguridad. Gente que traía evidentemente de Estados Unidos. Él creo que tenía su centro en Miami, si no me equivoco. La cosa es que el tipo me ve. Yo tenía el pelito largo, pero no como lo tengo ahora. El tipo me ve y se viene derechito a mí. Pero derecho, lo juro, derecho. Yo lo veo venir, sigo sentado, pero cuando el tipo se para delante mío y pone las manos abiertas, y yo me paré, digo, qué sé yo, seamos respetuosos. Es más, yo sabía que era él porque lo había visto en las fotografías de presentación, en los afiches. Si no, podía haber sido cualquiera para mí, pero yo sabía que era él, además con semejante guardia, y ya lo sabía porque lo había visto anteriormente, en presentaciones anteriores. Lo que pasa es que, viste,
A veces retenés una cara, a veces se te va, qué sé yo, ya había pasado un tiempo. Pero era él, el pastor Palau en persona. Me tomó de los hombros, me miró fijo y me abrazó. Los tipos de seguridad, por supuesto, atentos a que yo no moviera nada. Yo, por supuesto, levanté la mano. Se alejó menos de 1 metro y me dijo: hijo, es evidente que no sabés quién sos o no sabes quién eres. Bueno, no importa. El tipo hablaba más con el castizo centroamericano, norteamericano, ¿no? Pero la idea de lo que me dice es esto: no sabés quién sos, lo vas a descubrir y tenés una enorme misión. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas y puedas descubrir tu verdadero camino. Una cosa así. Me dijo más cosas, yo no me acuerdo. La verdad, me acuerdo de eso porque lo tengo como esencia y me lo repito siempre. Cada vez que dudo, y no soy evangelista, lo confieso, nunca practiqué ningún culto, pero me impactó que el tipo se acercara a mí y me dijera eso. Después de todo eso vinieron todas las cuitas que ustedes se pueden imaginar en relación a las problemáticas que teníamos con los clubes de trueque, qué sé yo, todo lo que ocurrió en mi vida que me transformó en un tipo que en algunos aspectos, no digo ser imprescindible, pero voy a la cabeza, voy en la delantera de ciertas temáticas que me provocan en lo personal hasta a veces situaciones complicadas, como fue en su momento las amenazas de muerte y tener que escapar y estar en un estado de crisis durante mucho tiempo, solamente por el hecho de haber puesto en funcionamiento, junto con mis queridos hermanos y hermanas, una red que hoy día perdura a nivel mundial y que es la salida absoluta de lo que se conoce como la economía moderna, que va a ser la neoeconomía y va a llevar como subtítulo mi término, que es ecosofía. Pero ese es más hacia mí. Yo creo que el que va a perdurar es el de neoeconomía, o sea, la nueva economía. Para que no se separe de todo el término, yo odio el término economía, no me gusta, yo creo que ya se venció, perdió toda la capacidad y poder de la fuerza de la palabra con todas las barbaridades que hacen estos tipos que se dicen economistas. Pero bueno, mientras tengan la tasa de interés positivo voy a seguir odiando el término. El día que tomen la iniciativa nuestra de la tasa de interés negativo u oxidación monetaria para frenar definitivamente la emisión espuria, porque va a ser individual de cada ciudadano, y por supuesto, a partir de la oxidación, la no acumulación, no ahorro y completamente acomodamiento de una economía sana. A ustedes ya se los he explicado, pero por la duda, para el que lo escucha por primera vez, ¿qué es eso de que se oxidan la moneda? Bueno, sí, es una tasa negativa, porque la tasa de interés positivo ya se sabe lo que es, y el interés compuesto está haciendo desastres, y todo esto que está ocurriendo en mi país y en casi todo el mundo tiene que ver con esa barbaridad, la usura de los sistemas económicos, de manos de los gobiernos y con sus ministros de economía, que ya sabemos que son todos una manga de delincuentes, porque saben lo que están haciendo, pero como se llenan los bolsillos, claro, se les termina cuando la gente ya no use más el dinero, y no falta mucho, y no va a ser porque Julito lo diga, es muy probable que yo ni siquiera esté vivo cuando llegue ese momento. O por cuestiones naturales, porque me van a sacar del camino. No sé, no me hago el héroe. Sé que es una probabilidad porque ya intentaron en una ocasión. Si me vuelvo a poner ahí adelante de la cámara de nuevo, así como este tipo otra vez, ¿viste? Bueno. Pero esta vez va a ser diferente, porque yo tengo la ilusión de que una vez que esto empiece a funcionar y muestre las virtudes de la gente, entre elegir a ir a buscar un crédito y emitir su propio dinero, yo no sé cómo van a caer. Yo creo que van a elegir, ¿no? No, yo te presto dinero, pagame el doble. Y de esta otra manera, no, emitilo vos y oxidalo a través de tu trabajo. Cobrate de tu propia plata. ¿Cómo? Pero yo necesito 1 millón, emitilo. ¿Cuánto tiempo necesitas para devolverlo? Comprometete y hacelo. ¿Y con qué lo devuelvo? Con tu producción, con tu trabajo, con tu servicio. Con todas las unidades facilitadoras que ingresen en tu cuenta van a ir positivando el saldo negativo. Pero siempre vas a poder renovar porque acá no existe tasa de interés ni positiva ni negativa, porque cuando es así no hay oxidación. Porque la oxidación no es otra cosa que la división de pago en varios, por lo tanto se prolonga en el tiempo. Entonces,
Si yo te oxido esa moneda, no te voy a quitar valor de lo que tenés que devolver, sería una estupidez. 100.000 en 10 cuotas, ¿cuántos son? 10 cuotas de 1.000. Hasta que no terminaste con las 10 cuotas de 1.000, ese crédito va a ser todos los meses 1.000. Pero no son 1.000, no hay tasa de interés positiva. Yo cuando explico estas cosas, si hay algún economista escuchando esto, se tiene que interesar en esto. Porque es totalmente revolucionario. Esto sí que es una revolución. Que va a arrancar, como yo ya tengo previsto, muy tímidamente, suave en principio, pero se va a disparar de una manera exponencial tan grande y tan enorme cuando la gente observe que se acabaron los problemas de comprar comida. Si querés comprarte un auto lo podés comprar, si querés viajar podés hacerlo, si querés cambiar la casa lo podés hacer, todo con tu dinero, creado por vos. Pero eso es imposible, Julio. Bueno, ustedes crean lo que crean, amores míos. Yo eso ya lo viví y sé que va a ser así. Lo que, por supuesto, estoy creando ahora es el nuevo paradigma. Y no lo hago solo. Va a haber muchísimos, miles de hermanos y hermanas que van a trabajar en esto. Pero lo de Palau quedó ahí. Me volvió a dar un abrazo y se retiró. Cuando el tipo se va, yo no sabía que detrás mío estaba el jefe técnico y no sé si era el director, no sé, estaban con la puerta del móvil abierto, con la boca al nivel de la pantorrilla. Che, ¿vos tuviste algún contacto ya con Palau? Pero te vino a saludar. Sí. ¿Pero cómo? ¿Que vos lo conocés, eh? No. Pero la última vez que hicimos con él, no tuve nunca contacto con él, nunca estuve con ninguna cámara de escenario. Yo utilizaba las cámaras de lente largo, que son las que permitían tomarlo de cuerpo entero, caminar con él. Es la cámara que hace a distancia una visión mucho más personalizada. Es como un gran teleobjetivo, es como un pequeño telescopio, como el que no conozca de esto puede interpretar. ¿Se dan cuenta? Pero yo nunca estuve cerca del tipo. Ahora, ¿qué vio el tipo en mí? Y eso también me hizo crear una enorme duda de si atrás de estos individuos, que yo escuchaba lo que el tipo decía y no me caía mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo decidí escuchar con el corazón abierto. No escuché con la mente, escuché con el corazón. Fíjense qué detalle. Yo ya en esos momentos venía bastante atorado a nivel mental y realmente me sentía muy molesto por muchísimas cosas. Por lo tanto, decidí no pensar, me tiré a la pileta como un viejo jipón y dije que sea lo que, llámenlo Dios, que sea lo que Dios quiera. Decidí no discutir más, decidí no debatir más, decidí ampliar mis propias perspectivas a través de mi único sentido del sentir. O sea, yo siento que esto está bien, está bien. Si siento que esto está mal, está mal. Y no ando buscando más tutía. Me vibra bien, me vibra mal. Y el tipo no me vibraba mal. Esto, especialmente el día de las Nereidas, ahí en la Avenida Libertador, en Buenos Aires, me resultó muy interesante lo que el tipo hablaba. De cómo le hablaba a los jóvenes, de cómo les tiraba onda, como diciendo, chicos, vivan la vida. No está para que se hagan limitaciones. Quieren tener sexo, tengan sexo. Pero ténganlo resguardando sus propias actitudes, su propia historia de vida, cuídense, entiendan que el amor, el tipo plantaba el amor de una manera tan profunda que yo decía, pucha, digo, si estuviera unos años antes de esta histórica jornada, por ahí hasta me asociaba a la iglesia y todo, mira lo que te digo. Claro, ahí se nota el gran poder de convicción que tienen este tipo de individuos muy preparados teológicamente. Pero además, ¿cómo convencen? ¿Con qué pulcritud de palabras? Y después, bueno, intervienen estos cantantes. José Luis Rodríguez era otro de los que también acompañaba, además de Juan Luis Guerra. El grupo Rescate, una banda
Y yo me quedé extraordinariamente fascinado. El día que estaban armando el escenario, me acuerdo que era temprano todavía, yo ya los había visto actuar. Creo que fue en Mendoza cuando me subo al escenario y lo veo al cantante y le digo, hermano, perdón, mi nombre es fulano, soy uno de los cámaras, yo te voy a seguir hoy con la cámara, cada tanto mirás, hay cámara que está allá, si mirás allá yo está, mira qué bueno, sí, che, yo te tengo que felicitar, ¿por qué? Qué bueno, me dice. Digo, son una banda extraordinaria. Y yo también, vengo del rock and roll, de muy pibe, soy batero, toco bajo y guitarra, pero los veo muy profesionales. Entonces el flaco me saca en un momento aparte y me dice, mira, yo en su momento no tenía ni la más remota noción de hacer un grupo para este tipo de música. Pero se me da la composición y tengo un par de colegas, más algunas letras que nos han cedido, y bueno, la banda ya existía, hace mucho que estamos juntos, dice, pero no teníamos ninguna oportunidad de nada. Cuando se acercaron a nosotros, diciéndonos, che, ustedes se animan a armar música de estas características, podemos grabar un disco con ustedes. Bueno, sí, ¿qué otra nos quedaba? La primera tirada del disco fue 1 millón de copias. A mí se me caía el alma. ¿Cómo? 1 millón de copias. Nos miramos y dijimos, ¿y esto? Claro, porque en las iglesias había obligación de comprar el disco. Dice, yo no sé si está bien o está mal, yo a mí, mientras me entre una moneda, dice, yo feliz de la vida. Si con esto ayudamos, los chicos compran los discos, conocen las canciones, tenemos radios que nos difunden constantemente en todo el mundo. Seguramente muchos de ustedes que están escuchando tal vez lo conozcan. Rescate, ese es el nombre del grupo. A partir de ahí empezamos a producir y acompañar las giras. Y en cada gira facturamos porque se siguen vendiendo más discos. Hay una empresa propia que se encarga de la distribución y todo lo demás. Nosotros no hacemos nada, lo que hacemos es componemos, tocamos, viajamos y la pasamos espectacularmente bien. No tuve menos que agradecerle la sinceridad y esa onda que sale cuando te cruzas con músicos en serio, que son músicos que la vienen peleando. Y vos decís, el chico menor que yo, naturalmente, bueno, son todos menores que yo, pero en esa época yo también era joven. Yo decía, pero qué extraordinario movimiento, ¿no? Entonces, tratando de hacer un parangón con lo que expliqué al principio, o sea, este análisis de Barbara Walker con respecto a estas cuestiones puntuales de la sexualidad y la perversión que la Biblia encierra en algunos de sus capítulos. Misma Biblia que utiliza esta iglesia, los evangelistas. No sé si sí, yo creo que sí, porque el Levítico, Génesis, bueno, eso tiene que estar, no creo que corten algunas cosas. Supongo que las analizarán, supongo que se pondrán a la altura de las circunstancias, pero lo que sí sé, mis amores, es que el tema religioso ya llega a su fin. Porque el querido Micael ya se despertó en nosotros. Y ese Jesús que él participó en su momento, ya está integrado en nuestra esencia. Así que lo que sigue es un periodo de naturaleza y de comprensión, además de término definitivo de esto que se conoce como religión. Porque una trascendencia nos deja fuera de una religada. Quedamos ligados absoluta y eternamente. Así que bueno, me disculpo naturalmente si les ha molestado algo este video de hoy. Estoy abierto a los comentarios naturalmente. Y por supuesto, los invito y las invito a que mañana nos reencontremos, mis amores. Los amo muchísimo. Les deseo toda la virtud y la paz del mundo. Cuídense mucho, por favor. Y si están de acuerdo,
Nos encontramos mañana. ¿Sí? Chau, chau. Hasta mañana.